A ver qué me dicen con el chat, no me dicen nada. Bien. Esperen que voy a cerrar el correo, así no suena. Correo cerrado. Admitir. Está medio chico, ¿no? Esperen, porque me estoy admitiendo. Buen día. Buenos días. Esperamos unos minutitos y ya empezamos. Bueno. Bueno, hoy tenemos para ver un grupo bastante grande, bastante diverso, ¿sí? Algunos autores sostienen que este gran grupo que se reúne bajo el nombre de Maxilópoda no es un clado natural. Otros sí, sostienen que sí, dan ciertos caracteres. El tema es que hay varios grupos incluidos acá que son bastante diferentes, uno de otro con una morfología muy distinta. Fíjense que inclusive tienen un número muy variable de segmentos en el cuerpo, no tienen estabilidad, todos sí tienen ese céfalo con un número fijo de segmentos, que son 6 segmentos, pero en su tronco tienen un número variable de segmentos y tienen una tendencia a la reducción de los mismos. En algunos podemos ver bastante reducidos, en general hay 6 segmentos en el tórax y puede haber hasta 5 en el abdomen, pero tienen una tendencia a la reducción. Fíjense, acá los tienen presentados a todos, son muy distintos entre sí. Estos son mistacocáridos, tenemos acá cirripedios, branquiuras, copépodos. Acá tienen tantulocáridos, facetoctecta, pentastómidos que han sido incluidos recientemente, ostrácodos. O sea, tenemos una gran variedad de órdenes que son muy distintos entre sí. Pero algunos autores, los que justifican que son un grupo natural, encuentran una serie de posibles sinapomorfías, digámoslo así, que pueden agrupar a todos estos crustáceos. Entonces, como les decía, por un lado tienen un bajo número de segmentos en el tronco, con 7 en el tórax, 6, 7 en el tórax, y algunos en el abdomen pueden tener hasta 4 o 5, pero muestran pérdida de segmentos y posiblemente sea una reducción secundaria. A diferencia del grupo que vamos a ver la próxima clase, que son los branquiópodos, estos tienen las mandíbulas con palpos,
y las maxilas bien desarrolladas, cosa que no vamos a encontrar en el grupo que vamos a ver la clase que viene, que son los branquiópodos. Tienen al menos, de esos 7 segmentos, tienen al menos un par de maxilipedios que pueden estar incorporados, totalmente incorporados al céfalo o no. Vamos a ver que en copépodos y en mistacocáridos no. El resto de los apéndices son toracópodos principalmente locomotores, no están muy asociados a la función alimentaria. No presentan apéndices en el abdomen, tienen un segmento anal con ramas caudales que no son apendiculares, ¿sí? No confundir ramas caudales con furcas caudales. Las furcas son del telson, en cambio las ramas caudales son del segmento anal. Y tienen la particularidad de un ojo nauplius, que algunos autores llaman ojo maxilopodiano. ¿Qué tiene de particular este ojo? Yo me quería detener un poquito acá y explicarles esto. Acá les traje una diapositiva que está en el primer teórico. Recuerden ustedes que en los crustáceos aparece este ojo nauplius, que está formado por un conjunto de unidades ocelares. Estos ojos nauplius, fíjense acá en este recuadro, en el caso de los malacostracos, son de visión directa, tienen una nervación directa, esto representa las células retinianas y células pigmentarias. En el caso del ojo, lo que se llama ojo maxilopodiano, en realidad está referido al ojo que presentan los ostrácodos, que tiene la particularidad de presentar, además de las células retinianas y de las células pigmentarias, que es común a otros ojos nauplius, presentan lo que se denomina las células del tapetum y las células de las lentes. Las células del tapetum, recuerden ustedes que ese tapetum siempre hacen como células reflectoras del rayo luminoso, y esas células de las lentes hacen las veces de las células de un cono cristalino. Pero tanto las células del tapetum como las células de las lentes solamente están en los ostrácodos dentro de los maxilópodos. ¿Por qué? Porque en el resto hay una reducción, no están presentes, y en particular, además, en los copépodos, por ejemplo, que es otro grupo incluido dentro de los maxilópodos, además de estos ojos nauplius, que recuerden ustedes que están formados por esas 3 células, 2 laterales y una de posición ventral, presentan otro órgano que está acá, ¿sí? Que es considerado que son 2 células que presentan 2 núcleos, son células que tienen también microvellosidades y que algunos autores los consideran como otro ojo. Entonces, fíjense que mismo dentro de estos maxilópodos, lo que se define como ojo maxilopodiano presentan solo los ostrácodos. En copépodos tenemos otra variante, y fuera de los ostrácodos no presentan ni estas células del tapetum ni células de la lente. No es considerado como una estructura derivada de un ojo compuesto, Es un ojo que está un ocelo un poco más complicado, digamos, en su estructura. No pierdan de vista otro detalle, que en el caso de los malacostracos son de visión directa, pero en el resto son todos de visión indirecta. Los que vamos a ver la clase que viene, que está ejemplificado acá con un anostraco, también son órganos de visión indirecta. Bueno, volviendo a los maxilópodos, otro carácter muy importante es su tendencia al parasitismo. Vamos a ver muchas formas que son parásitas. Comenzando ya con los grupos, esperen que me pasé de 1, de 2, acá. Vamos a comenzar con los mistacocáridos. Son formas
muy primitivas, muy sencillas, transparentes, totalmente despigmentados, son formas intersticiales y muy pequeñas. Fíjense que alcanzan hasta 1 milímetro de longitud. Se alimentan de los residuos orgánicos del biofilm que que están sobre los granos de arena. Tienen una reducción ya en el número de segmentos en el tronco, porque tiene 10 segmentos en el tronco. Son formas dioicas. Los machos presentan espermatóforos y un desarrollo anamórfico. Fíjense acá las particularidades de este bicho. Como por supuesto no presentan apéndices en el abdomen, tienen estas ramas caudales. En el tórax presentan estos apéndices, fíjense estos toracópodos que son muy rudimentarios, con poco desarrollo tanto del telopodito como de la excita. El primer toracópodo forma el maxilipedio, que es este último que está acá, que ustedes lo pueden ver acá. Y en cuanto al céfalo, tienen las antenas. Fíjense acá las antenas sin excita. Acá tienen la antena 1, la antena 2, que sí tiene desarrollada su excita. La mandíbula, que fíjense que tienen una forma muy parecida, inclusive con la antena. Es una mandíbula, digamos, poco especializada. Maxilas 1 y maxilas 2, también sin excitas. Entonces, fíjense que es un organismo muy sencillo, y tiene esa particularidad que este segmento, que es el primer segmento torácico que forma el maxilipedio, no está muy fusionado, no está muy captado por lo que es el céfalo. Carácter que lo comparten con los copépodos, por eso los aproximan. Fíjense, bueno, acá tienen un estadio larval, una metanauplius, y acá en esta foto electrónica se los puede ver bien. Fíjense que tiene mucho mayor desarrollo los apéndices cefálicos, que son los que van a estar vinculados con la alimentación, que los toracópodos. Los toracópodos son pequeños, acá los pueden ver, y no están relacionados con la alimentación. Otro grupo, otro orden que es muy grande, es de los copépodos. De los copépodos va a haber formas libres, parásitas, dulceacuícolas, marinos, planctónicos, bentónicos. Tienen una gran disparidad morfológica, inclusive distintos tipos de alimentación. El tipo basal es raptorial, pero también hay herbívoros y parásitos. ¿Qué encontramos de particular? A ver, en estos copépodos. Fíjense la forma del cuerpo, prestenle atención a esto. Fíjense que tienen una articulación que a veces puede ser entre tórax y abdomen o entre el último segmento del tórax y el resto del tórax. Entonces se dice que tienen dos regiones del cuerpo, un prosoma se le llama esto, que sería la porción cefálica y el tórax, y un urosoma. Ese urosoma puede tener o no, el último segmento puede ser, estar incorporado ahí el último segmento del tórax, pero lo forman todos los segmentos del abdomen, ¿sí? Y esas ramas caudales. Esto está muy relacionado también con el desplazamiento, con el tipo de locomoción, porque cuando están nadando van como quebrando ese urosoma y lo usan como para darse envión en la natación. En su porción cefálica tienen antenas 1 y antenas 2, no presentan caparazón en vista dorsal, tienen las antenas que son, no tienen excita. El largo de la antena va a estar en relación al tipo de vida que llevan, ahora lo vamos a ver. Presentan mandíbulas, maxilas 1, maxilas 2 y un maxilipedio, que es este que está pintado de amarillo, totalmente incorporado a la región cefálica. Y después pueden presentar hasta 5 toracópodos que están relacionados con la natación. Acá tienen una placa intercoxal. Y el último par
de estos toracópodos en los machos puede estar modificado, que puede estar vinculado con la reproducción y la transferencia del espermatóforo. En cuanto a los órganos de visión, yo recién les mencionaba que tenía esta particularidad, que además de los órganos frontales, que el ojo náucleus, estos ojos náucleus, presentaban este otro que es considerado como un órgano, el órgano Hillhorn, que eran estas células, un par de células binucleadas, que algunos autores también lo consideran como un ojo náucleo. Por eso, acá, fíjense que dice sin ojos compuestos, lo presentan, y ojos nucleares y además filamentos frontales. Esperen que tengo que admitir a Miriam. Entonces, lo que vamos a tener distinto, entonces, esa distinta tagmatización, como les decía recién, en un prosoma anterior, que en algunos cambia de tamaño y lo podemos reconocer fácilmente. Fíjense, este prosoma llega hasta acá, de acá adelante, y esto sería el urosoma. Con estas ramas caudales, ¿sí?, que son, recuerden ustedes, del segmento anal. Acá lo pueden ver ustedes también en vista lateral, esta articulación entre prosoma y urosoma, que a veces es entre el último segmento del tórax y el primer segmento del abdomen, y otras veces se produce entre el anteúltimo y el último segmento del tórax. Esto varía en los distintos grupos que consideremos. Estos son los que nosotros generalmente los vemos en el práctico, que son los órdenes más comunes: calanoidea, ciclopoidea y arpacticoidea. Fíjense que acá le está indicando la zona de articulación, cuando es entre el último segmento. Bueno, esto está un poquito subida la flecha, tendría que ir un poco más abajo, ahí. Sí, que es entre últimos segmentos del tórax, o cuando es con el abdomen. Y yo quiero que ustedes se detengan acá, que miren un poquito el dibujo, me ayuden un poco, y quiero que observen dos cosas. Esta es la antena 1 y esto que está acá. Fíjense acá a lo largo de la antena 1 cómo va variando. ¿En función de qué estará eso? ¿Alguien podría decirme a qué podrían asociar el largo de esa antena en los distintos grupos? ¿Con qué nadan estos bichos? Vamos para atrás. Vamos a verlo en vista ventral. ¿Con qué nadan? ¿Qué les parece? ¿Con los toracópodos? Con los toracópodos, bien. ¿Con qué más? Con el urosoma. Con el urosoma se ayudan, ¿sí? ¿Y con qué más? ¿Con las antenas? Con las antenas 1, exactamente. ¿Sí? Fíjense ustedes, estos apéndices, estos toracópodos, no son apéndices que tienen gran desarrollo en proporción al tamaño del cuerpo. Entonces, es como que juntan todo para poder nadar. Entonces, tenemos formas planctónicas, formas que son litorales y formas que son bentónicas. Entonces, ¿cuáles serán más nadadoras de todas esas formas? Las planctónicas. Las planctónicas son las más nadadoras, las litorales son relativamente buenas nadadoras, y las bentónicas, ¿qué harán? Y reptar. Exactamente. Entonces, en función de lo que acabamos de hablar recién, yo quiero que acá me diferencien cuál sería una forma planctónica, cuál sería una forma
litoral y cuál una bentónica, en función del largo de esa antena. Y en ese orden que lo dijiste. Exactamente. Entonces, ¿y cómo utilizan las antenas para la natación? Porque esas antenas no tienen el exopodito desarrollado, son filamentosas. ¿Cómo pueden ayudar en la natación? Para dar estabilidad. Exactamente, para lograr estabilidad. Baten con los apéndices, se ayudan con el urosoma y con esas antenas uno las disponen a los largos y hacen la plancha. Se mantienen en flotabilidad, ¿sí? A medida que se van hundiendo, se van manteniendo en flotabilidad con esas antenas. ¿Sí? Entonces, fíjense que en estos organismos vamos a encontrar que la natación está llevada a cabo por varias estructuras. A veces, en algunos grupos, por ejemplo, por un gran desarrollo de la antena 2. En este caso, entonces, lo hacen con las antenas 1, los toracópodos y se ayudan con el urosoma. Y esto que tienen acá es la masa ovígera, que puede ser de forma impar o par. Eso va a depender en los distintos grupos. Son como una especie de sacos ovígeros, pero no tienen una estructura definida, simplemente están como aglutinados, en glándulas que segregan, aglutinan esa masa de huevo y la transportan las hembras. Acá en este grupo, el tagma sería cabeza, tórax y abdomen o prosoma Sí. y urosoma. Cabeza, tórax y abdomen modificado, ¿sí? Si querés hasta retagmatizado en un prosoma y un urosoma. Ah, ok, gracias. Bien. Acá tienen otro gráfico. Acá, este gráfico a mí me pareció importante para que ustedes puedan diferenciar bien las distintas estructuras. Fíjense. A ver, antenas 1. Acá tienen la antena 2. Y fíjense las piezas bucales. Mandíbula, maxilas y maxilipedio. ¿Sí? Entonces, y fíjense cómo mucho más posteriormente se encuentran los apéndices. Esos toracópodos que tienen desarrollado el telopodito y su excita. Que prácticamente tienen casi el mismo desarrollo, uno con el telopodito con respecto al excita. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tienen todavía, fíjense cómo la función masticatoria, alimenticia, está bien destinada a la parte anterior y que los toracópodos no tienen ningún tipo de función en la alimentación, solo para la natación. Entonces, mandíbula, maxila 1, maxila 2 y el maxilipedio totalmente incorporado. En algunos pueden incorporar pueden tener un segundo maxilipedio. Y esa excita es con las funciones para natación también, nada más. ¿Esta de acá? La excita de los toracópodos, sí. Sí, función de la natación. Básicamente natación. Porque está como aparte, primero que tiene formas que son depredadoras también. Pero está bien toda la zona alimenticia, está bien en esta región cefálica, bien delimitado. Acá sí no se mezcla la función, o sea, este toracópodo está relacionado con la función de locomoción y de intercambio gaseoso. Bueno, estos no tienen ninguna estructura especializada. Intercambio gaseoso lo hacen por tegumento. Fíjense, otra característica importante es el dimorfismo sexual. Se puede diferenciar fácilmente machos de hembras porque los machos pueden tener o la antena geniculada. La forma geniculada es en ángulo. Las hormigas, por ejemplo, nada que ver, pero también tienen una antena geniculada. A esto se llama, antena geniculada. Acá se puede ver el espermatóforo. Otros modifican el último toracópodo, el quinto. Como lo pueden ver acá, está más reducido, pierde un poco su función de locomoción y va a estar relacionada con la función reproductiva.
Y acá pueden ver a las hembras, como yo les decía, que pueden tener o un saco vígero, ser impar, o ser par, como lo pueden ver muy bien acá. Si ustedes ven esta foto, ¿dónde vive este bicho? ¿Qué me pueden decir? Uy, estoy recontra atrasada. No sé cómo voy a hacer hoy para dar todo. ¿Dónde vive ese bicho? ¿Será bentónico? Exactamente, es bentónico. Tiene antenas poco desarrolladas y además fíjense que tiene poca diferenciación entre ese prosoma y ese urosoma. Los segmentos son prácticamente iguales. Su ciclo de vida, acá tienen su ciclo de vida, son anamórficos regulares, pasan por todos los estadios, por todos los estados, fíjense, y varios estadios en cada uno de ellos. Los hay entonces de vida libre, acá pueden ver bien el dimorfismo sexual, este es el macho con las antenas acá geniculadas, la hembra, estos son los buenos nadadores, los calanoides, y los arpacticoides son los bentónicos. También hay formas que son ectoparásitos, fíjense, esto es un pez, ¿sí? Cómo se fijan a ese pez, los caligoides, lernopodoidea, mostriloidea. Hay distintos ejemplos de formas parásitas que ustedes ven que están totalmente modificados. Siempre van a tener un área cefálica para el anclaje en el huésped y después el resto del cuerpo está muy modificado. También tienen parásitos de invertebrados, fíjense este que está acá. Esto no está tan modificado, fíjense que acá le pueden ver los dos sacos ovígeros y se pueden reconocer las estructuras de la porción cefálica. En cambio los otros están muy modificados. Bien, el otro gran grupo es de los tecostraca. Los tecostracas son todos aquellos que tienen caparazón bivalvo con un músculo aductor. El grupo más importante es el de los cirripedios, que parece el que ustedes más conocen. También hay otros dos grupos, ascotoráxica y facetotecter. Tienen cosas en particular, tienen cosas diferentes, pero todos estos tecostraca, entonces tienen ese caparazón bivalvo, la diferencia de los cirripedios que tienen una larva nauplius que tienen, ven estos cuernos laterales donde ahí van a tener la salida de unas glándulas que les sirven de protección. Dentro de los cirripedios tenemos estos grupos, nosotros tenemos materiales de estos torácica y rizocéfala. Los torácicas son los que ustedes más fácilmente pueden conocer, que son las formas de lepas y balanos. Acrotorácica, que son los incrustantes, y rizocéfala, que son todas formas parásitas. Los ascotoráxicas que consideran la forma más primitiva, pues no están tan modificados, tan diferenciados, y facetotector, vamos a ver que es un grupo muy particular que solamente se conocen los estadios larvales. Como les decía, todos tienen esa larva nauplius. Los cirripedias tienen esos cuernos laterales que ustedes lo pueden ver acá. Y presentan una larva muy particular que es la cipris. Esta larva cipris que tiene, fíjense, un caparazón bivalvo. Tiene la particularidad que tiene en la antena 1, fíjense acá en el detalle, que está modificada para la locomoción. Y es a través de esa antena 1 que luego, que se metamorfosean, se van a fijar al huésped. Fíjense que es como tiene como una especie de porción donde apoyan sobre el sustrato, van tanteando el sustrato y son las que van a elegir el sustrato donde fijarse. Esta larva cipris, todos comparten esa larva nauplius, pero esa larva cipris... Perdón, Roxana, ¿pero qué tiene la antena para poder fijarse? Después la antena va a desarrollar una glándula de cemento con la cual se va a fijar. Pero esa larva, fíjate, esa larva cipris, que es nadadora, es pelágica, al igual que la nauplius, se va a fijar a través de esa antena 1, que tiene ese como órgano que le sirve de locomoción,
va a tantear, ¿sí?, ese sustrato y después se va a transformar en la forma sésil que va a ser el adulto. Entonces, lo que tiene en su ciclo de vida tiene una parte que es nadadora, que es pelágica, y luego que la forma adulta va a ser sésil. De alguna manera u otra siempre va a ser sésil. O va a ser parásita, como son estas dos formas, o se van a fijar a un sustrato. Estos que están acá son los toracópodos, pero esos toracópodos se van a transformar en apéndices que los vamos a denominar cirros, de ahí el nombre cirripedias, y van a ser formas sésiles y estos van a servir para captar el alimento porque son formas filtradoras. Son cirros que los sacan y los guardan. Con ese músculo retractor de los cirros, los sacan y los retraen en búsqueda de alimento, intercambio gaseoso. Fíjense que esa es la estructura que en definitiva en esa forma sésil va a estar en contacto con el medio externo. Esto para que ustedes vean la modificación en los distintos grupos. Ese abdomen, esa larva cipris va a tener más o menos desarrollado el abdomen en los distintos grupos. Pero fíjense que siempre tienen esa antena 1 con ese órgano anterior, ¿sí? Y que va a ser a través de la cual se van a fijar. El primer grupo que tenemos es el de los acrotorácica, que se caracterizan por ser formas perforantes de valvas de moluscos. Esa forma cipris, que va a tener ese órgano de sujeción, van a horadar el manto, fíjense los agujeros que le produce a esas valvas de moluscos, ingresa después el adulto y ya queda muy, muy distinto, muy diferenciado, pero tenemos esta porción que va a ser donde están los cirros. Imagínense que todo esto queda acá adentro del huésped. Y tienen esos cirros con los cuales se van a alimentar. Acá tienen la forma cipris. Fíjense que no tiene absolutamente nada que ver con el adulto, en la forma nadadora que tiene ese órgano de fijación anterior como una especie de disco. Acá tienen a la hembra hay un dimorfismo sexual muy importante. Fíjense, la hembra tiene como esta forma sacular que queda dentro del huésped. Esto que tienen acá son los cirros, ¿lo ven? Esto es lo que sale y entran por retracción. Y este es el macho. Fíjense que el macho no tiene nada que ver, es una forma muy reducida y su función va a ser la de la reproducción. El otro gran grupo que tenemos son los de los torácicas, que estos sí tenemos material y que son los que ustedes más conocen. No son formas parásitas, sino que son formas sésiles, que pueden tener un pedúnculo, como los lepadomorfos, o sin pedúnculos, como en los balanomorfos. Estas formas incrustantes se pueden incrustar en cualquier sustrato, en muelles, en ballenas, en botes, en barcos, y son los que causan grandes problemas, ¿no es cierto? Porque imagínense estos bichos en el casco de un barco, lo que son cementados ahí y que no salen de ninguna manera. Se llaman incrustantes o biofouling y traen muchos problemas económicos. Dentro de los torácicas, como consecuencia de estas formas, de las formas que son sésiles, son hermafroditas. Hay algunos que son dioicos, pues lo vamos a ver, con un órgano intromitentes, otros, la mayoría, son hermafroditas, pero tratan de tener una fecundación cruzada. Y eso lo logran porque desarrollan como una especie de pene que sale el esperma a chorro para fecundar a los individuos vecinos y evitar la autofecundación. Fíjense en su estructura,
esto es un lepadomorfo que tiene la parte superior, digamos, donde está todo el cuerpo, se denomina capítulo, y a continuación el pedúnculo. Este pedúnculo es la antena 1, la antena 1 modificada, que es con lo que yo le decía que se fijan, y que tienen una glándula de cemento. Pierden ese caparazón bivalvo y lo modifican en una serie de placas, en un manto con una serie de placas que los protegen externamente. Las placas van a recibir distinto nombre, eso lo van a ver en el práctico, que es tergo, escudo, capítulo, tienen distintas nomenclaturas. Acá está carinas laterales, tergo, escudo, rostro lateral. O sea, todas tienen una nomenclatura. Las alas que son como laterales y las que forman en la parte superior están el techo, el tectum y el escudo. Estas placas obviamente que le sirven de protección al individuo, y como consecuencia de ser formas sésiles han modificado también su estructura interna. Su digestivo toma forma de U, y todos los órganos están como dispuestos en esa forma de U. Entonces, en un extremo van a tener la boca y en el otro, en el extremo opuesto, van a tener el ano. Y acá todos estos cirripedios que son los apéndices, los toracópodos modificados. Fíjense, por ahí acá lo podemos ver mejor en un balanomorfa que no presentan el pedúnculo, que igualmente se fijan por la antena 1, que es la que tienen acá. Acá tienen el estómago, la boca, todo el digestivo y en la parte posterior el ano. Como habíamos dicho anteriormente, son hermafroditas y en esta parte posterior, que en este gráfico no se ve, tienen un pene que sale, está dirigido posteriormente. Y de esa manera evitan la autofecundación, como les decía anteriormente. Acá tienen el ciclo de vida completo. Este es un lepadomorfa. Fíjense que se puede distinguir. Acá tienen la larva Nauplus con esos cuernos laterales, que pasa por varios estadios de Nauplus, ¿sí? El estadio siguiente, que es la cipris. Esta cipris ya tiene un caparazón bivalvo. Esto que ustedes ven acá es el tórax, ¿sí? Donde empiezan a aparecer esos toracópodos y donde tienen esa famosa antena 1 que les sirve para la locomoción con ese órgano en su extremo distal. Los huevos estos pueden ser retenidos en el manto por un periodo, después son liberados al medio. Estos producen poca cantidad de huevos con poca cantidad de vitelo y muchos individuos son retenidos entonces en el manto, son liberados y acá esta cipris se fija un nuevo sustrato. Una vez que ya se fije el adulto, esto es importante porque no vuelve a mudar. Recuerden ustedes que los crustáceos pueden mudar en el estadio adulto, algunos secundariamente ya no mudan más, como es el caso de los cirripedios. Acá tienen ejemplos entonces de balanomorfos. Fíjense acá con los cirros externos, si uno los toca enseguida como que los guardan. Estos son balanomorfos, ¿sí? Fíjense, pues son formas incrustantes que fíjense acá en una embarcación, en una ballena. En el caso, por ejemplo, de los cetáceos, entonces pueden tener estas formas incrustantes en el dorso de la ballena y además entre ellos tener, ¿se acuerdan esos isópodos parásitos, ectoparásitos que había? Bueno, esta es toda la fauna, digamos, todos los crustáceos que pueden vivir dentro de un decápodo. De un cetáceo. Hay las formas parásitas, que son muy particulares, muy peculiares, son parásitos de otros decápodos, tienen formas libres, tienen las formas
libres, como siempre, que va a ser la Nauplus y la Cipris. Después la Cipris es la que se va a metamorfosear, va a ser la que va a adquirir la morfología que va a tener el adulto, que va a ser totalmente distinto e irreconocible como crustáceo. Acá es donde aparecen las formas que pueden ser dioicos, los que vimos anteriormente eran hermafroditas, acá tenemos las formas dioicas, y fíjense la particularidad de estos bichos. Esa larva Cipris, ¿sí? Esto es un ejemplo como de un torácico, que se fijen nada más. Esta larva Cipris es la que se va a anclar a un huésped. Pueden presentar una espina que se llama kentron, a través de la cual es como que inyectan todo el contenido, ¿sí? Todo el organismo queda dentro, es inyectado a través de esta espina y se dispone internamente en el huésped. Y pierde ese caparazón, y pierde los apéndices, y pierde todo el resto de lo que es la larva Cipris. Hay algunas formas que tienen kentron y otras que no. Por eso se llaman kentrogónidas o akentrogónidas, pero son todas endoparásitos de crustáceos. Los ciclos de vida son muy complejos. Ahora vamos a ver como ejemplo la saculina. Estos son muy complejos porque algunos presentan estadio de larvas Nauplus, otras no, nacen como larvas Cipris directamente, en el caso de las hembras, pero todos los machos nacen como larva Nauplus. La forma que es endoparásita es solamente la hembra. Vamos a ver, analizar este ciclo de vida, que esto es de una saculina. El ciclo, ¿cómo comienza? Vamos a empezar por el principio, por acá. Larvas Nauplus, machos y hembras. De larvas Nauplus pasan al estadio siguiente a larvas Cipris. Cipris macho, Cipris hembra. El macho lo dejamos acá porque queda como tal. Vamos a seguir con la hembra. La hembra, su larva Cipris, se va a fijar al huésped, ¿sí? Va a como inyectar todo el contenido interno y esa va a desarrollar lo que nosotros denominamos una Cipris interna, una saculina interna que tiene como forma de raíz, por eso se llaman rizocéfalos estos bichos, y una saculina, y después va a formar una saculina externa. Que esta saculina externa va a estar relacionada con la parte reproductiva. La saculina interna crece, se desarrolla dentro de, en general dentro de cangrejos. Se desarrolla mucho, produce lo que se denomina castración parasitaria, ocupa gran parte del organismo, se apoya sobre el digestivo de ese cangrejo y a través del cual se van a alimentar. Y la saculina externa va a formar como una especie de bolsa, con este receptáculo tan grande que tiene acá. Fíjense, ya donde va a entrar la Cipris macho. Acá tiene como una especie de receptáculo, ahí va a estar la Cipris macho, se va a producir la fecundación y luego son eliminados al exterior ya las Nauplus emergidas. Esto sería un ciclo completo de la forma saculina. Este es otro ejemplo que tienen un kentron, ¿se acuerdan esa especie como espina? Donde inyectan, ven acá, todo el contenido, un grupo de células que luego se van a desarrollar y formar toda la parte interna. Una consulta. ¿Sí? El macho siempre se queda como estado de Cipris. Exacto. El macho se queda siempre como estado de Cipris. Fíjense acá. ¿Y muere la hembra? ¿Cómo?
muere después de la fecundación dentro de la hembra, Sí, digamos. sí, una vez que transfieren el esperma tienen una menor vida. Por eso varios machos pueden entrar en esa bolsa, en este saco que es la saculina externa, ven que tienen acá. Esto es la saculina interna, que generalmente esa sale entre la articulación del tórax, del pereion y el pleón. Fíjense, este es el pleón, esto es todo el cefalopereion, y en la zona de articulación, que es una zona débil, donde es bien membranosa, ahí entonces comienza a desarrollarse la saculina externa, y el pleón le sirve de protección. Aparte, como produce una castración parasitaria, los machos aparecen con un pleón ensanchado también. Entonces, tanto machos como hembras les sirve, entonces como ese pleón les va a servir de protección a la saculina. Pasando a otro grupo, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los tecostracas hablábamos facetotecta, ascotorácida y torácica? Bueno, este es el otro grupo, ascotorácica, que si ustedes lo ascotorácida, que si ustedes lo ven bien, en el estado adulto conserva bastante la forma, lo que podemos decir un crustáceo, le podemos reconocer, fíjense, las antenas, tiene los toracópodos, el abdomen, sin apéndices, las ramas caudales, presentan un caparazón, el caparazón bivalvo, que entre el dorso y el caparazón, las hembras van a tener esta cavidad incubatriz. Son considerados justamente formas primitivas dentro de los tecostraca, porque no están tan modificados como ustedes ven en su estado adulto, presentan ojos, no presentan ni ojos compuestos ni ojos náuplios, y ustedes pueden ver acá, presenta una especie como de cono bucal, ¿sí? Que está formado ese cono bucal, dentro de ese cono bucal van a tener las piezas bucales, donde van a estar las mandíbulas y las maxilas, que lo pueden diferenciar bien. A ver, ese cono bucal es este que está acá, ¿ven? Ese cono bucal, entonces están por debajo de las antenas, antes de los toracópodos. Acá tienen, fíjense que son dioicos, estas son las larvas cipris, acá pueden observar el caparazón, tanto de la porción cefálica como del abdomen. Estos bichos son todos, tienen un ciclo de vida muy complejo, se la llama A-cipris y ahora les voy a decir por qué. Acá, fíjense que acá la tienen, como está bien desarrollado. Y esto es en relación a cipris, en contraposición un poco a este otro grupo que se llama larva I, tanto larva Nauplius como cipris, es un grupo que fue conocido relativamente hace poco. No se conocen los adultos, solamente se conocen sus formas larvales. Se indujo su metamorfosis para ver si de alguna manera se podía conocer el adulto. Por las características que presentan, lo incorporan dentro de, lo asocian a los cirripedios. Fíjense ustedes acá que tienen una larva Nauplius con este caparazón de forma de dorsal. Esta es la larva cipris, donde tienen ese caparazón, esos ojos compuestos, las ramas caudales, los toracópodos que están acá, pero no se conoce el adulto. Se hizo una inducción para conocer el adulto, bueno, salió como resultado una forma que le pusieron un estado. Se supone que es un endoparásito, al igual que otros tecostracas que son parásitos. Pero bueno, hasta ahora no se conoce la forma adulta.
Otro grupo que tenemos dentro de los maxilópoda, ya saliendo de los cirripedios y tecostraca, Tantulocárida. Son un grupo también sumamente particulares, muy específicos, muy pequeños, son ectoparásitos de otros crustáceos, son muy pequeños y tienen un ciclo de vida muy complejo porque pueden tener tanto reproducción sexual y alternar con formas partenogenéticas. Fíjense, esta es una hembra partenogenética, esta es una larva. Acá tenemos los dos ciclos de vida posibles. Fíjense, esto es un ciclo reproductivo sexual, donde tienen machos y hembras que se van a fijar, ¿sí? Se van a fijar por esa porción cefálica anterior, por una especie de disco al huésped. Y pueden alternar con formas partenogenéticas que solamente dan origen a hembras partenogenéticas. Fíjense el tamaño que tiene, ¿eh? Esto es un copépodo y esto que está acá es el tantulocárido. O sea que son formas muy pequeñas, muy especializadas. Fíjense, esto es un detalle de esto que está acá. Esta es la antena del huésped y va a estar fijada por esta región anterior, por este estilete cefálico. Esta es una forma. La hembra partenogenética tiene esta forma como saculiforme, ¿eh? Y en estas formas que aparecen hembras partenogenéticas. Tienen alternancia de esos dos ciclos de vida, tanto sexual como asexual, pero yo lo quería rescatarle que no es muy conocido. Fíjense, acá tienen un macho, en el macho sí, mantienen las características, digamos, dentro de todo, de un céfalo, o sea, no tiene esa forma saculiforme como en el caso de la hembra. Y acá tienen las larvas que también son nadadoras, y que van a ser las que se van a fijar por medio de ese disco que fíjense que tiene acá, por una región, en la región cefálica al huésped. Estas formas nadadoras así son un ciclo, entonces, de formas, un ciclo sexual, que va a dar forma de origen tanto machos como hembras sexuadas. La otra forma son las hembras partenogenéticas saculiformes. Son muy particulares estos bichos, no tenemos material y la verdad que nunca tuve la posibilidad de verlo. Pero bueno, vamos a seguir y ahora a dedicarnos un poquito más a los ostrácodos, que sí tenemos nosotros de estas formas. Los ostrácodos son un grupo, presentan formas muy variadas, se encuentran tanto en formas acuáticas, marinas como de agua dulce. Hay registros desde el Cámbrico y justamente por ese caparazón bivalvo y tan calcificado se conocen registros desde esa época. Presentan este caparazón bivalvo, fíjense, con una charnela dorsal. Ese caparazón tiene distintas ornamentaciones. Presentan el ojo nauplius particular, que hablamos al principio, que tenía de particular y de distinto del resto, que tenían las células del tapetum y las células de la lente. Pueden presentar ojos compuestos o no, secundariamente pueden estar ausentes. Y fíjense, yo quiero que miren un poquito en detalle. En general, cuando se observa bajo microscopio un ostrácodo, es medio complicado, porque como que se superponen todos los apéndices entre sí y que no se puede ver bien claramente. Por eso yo casi los pinté, las distintas apéndices de distinto color para que lo puedan identificar bien. Fíjense. Antena 1, antena 2, mandíbula con su palpo mandibular, y acá viene la complicación. Tienen
pocos toracópodos, 2 toracópodos, 3 toracópodos, según algunos autores. Esta es la maxila 1. Por detrás de esa maxila 1, algunos autores que dicen que el apéndice que le sigue es un toracópodo, otros dicen que es una maxila 2. Y después pueden tener otro más, fíjense, pero tienen muy pocos apéndices. Independientemente que sea un toracópodo o maxila 2, estos tienen muy pocos apéndices poscefálicos, y acá tienen la parte posterior que se denomina posabdomen, que no tiene apéndices. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Cómo nadan estos bichos? ¿Qué les parece? Propulsión a chorros, ¿puede ser? ¿Y con qué sería una propulsión a chorro? Porque para tener una propulsión a chorro... ¿Con las valvas? ¿Movimiento de valva? No, porque en general el propulsión al chorro está más relacionado no con una estructura rígida como es una valva, sino con una estructura más sacular, como puede ser, por ejemplo, ¿se acuerdan? La cavidad, por ejemplo, paleal de un molusco. ¿Y no hay una apertura en el Sí, está todo. caparazón? Vos tenés la charnela que es acá nada más. Ay, fíjate que esto, después es totalmente abierto esto. O sea, tienen movilidad esas valvas, ¿eh? ¿Y puede ser con las antenas y el urosoma? Nadan con antenas. Las antenas están muy desarrolladas y nadan con antenas. O sea, fíjense que la propulsión en estos bichos no siempre es por toracópodos. Se suman otros apéndices. Si tuviéramos la posibilidad, a ver, déjenme ver si tengo el entero. ¿Ven? No sé si acá se ve bien. Fíjense, acá. Miren, esto es lo que yo quiero que miren ustedes. ¿Ven la charnela como es? Es de acá a acá, nada más. No es entera. Es en esta parte y después son 2 valvas que articulan. Y acá están las antenas. Tienen desarrollo de esas antenas que les sirven para la propulsión. O sea, nadan con esa propulsión antenal. ¿Entonces van para atrás? No. No van para atrás. Pegan con la antena, van nadando así para adelante y para arriba. ¿Y no usan la apertura de cierre de valvas para mover el agua y poder...? La pueden llegar a usar, pero la propulsión básicamente es antenal. Si ustedes los vieran nadando, fíjense en YouTube y fíjense en el práctico. No son planas, ¿no? Son... No, son cilíndricas. Son cilíndricas. Fíjense en YouTube, en los videos que están en el práctico. En realidad lo tienen que ver nadando para que les quede claro. Pongan un videíto, búsquenlo en YouTube o pongan los que están ahí en la guía de trabajos prácticos y ahí lo pueden ver cómo nadan con la antena. O sea, cuando vos lo ves en vivo no te queda ni la menor duda que nadan con una antena. Otra característica importante que tiene ese caparazón, entonces, que habíamos dicho, que tiene esa charnela, que es bivalvo, es que ya aparece en la larva Nauplius, a diferencia de otros que aparece posteriormente. Fíjense acá que pueden tener una escotadura anterior o sin escotadura anterior, sin esa muesca antenal por donde salen las larvas. En general esas larvas son asimétricas con distinta ornamentación. La antena 1, internamente la antena 1 es sinexita, la antena 2 es conexita y la más importante en la locomoción. Acá tienen la mandíbula con el palpo mandibular, la maxila y después los apéndices, los toracópodos, que pueden tener 2 o 3. Algunos autores el primero lo consideran
como si fuese como maxila o toracópodo. Eso depende de los autores, no está muy en claro. Fíjese, además, otra característica, que el último par de toracópodos generalmente está como curvado y que sirve para la limpieza de esta zona acá del posabdomen. Y por último, las ramas caudales que tiene ese posabdomen. Ese posabdomen es curvado, acá no se ven dibujadas las ramas caudales. Entre ese caparazón pueden llevar, fíjense acá, la masa de huevos, queda como una especie de cámara incubatriz, acá en la parte posterior. Presentan un dimorfismo sexual. Fíjense que acá la diferencia es que los machos algunos machos presentan pene, y en la transferencia, acá es la transferencia espermática, ¿sí? Algunos pueden presentar penes, otros no. Tienen desarrollo anamórfico, acá tienen un ejemplo de una larva nauplius. Recuerden ustedes que la larva nauplius siempre tiene 3 pares de apéndices, los cuales se corresponden con la antena 1, la antena 2 y la mandíbula. Eso siempre van a ser los 3 pares de apéndices que presenta una mandíbula. La antena 1 al menos siempre es inexcita, la mandíbula, la antena 2 puede presentar o no excita, en este caso no presentan excita. Tenemos 2 grandes grupos, podocopina y miodocopina. Los podocopina pueden estar en aguas dulces, aguas salobres, pueden ser marinos, detritívoros, herbívoros, depredadores, ¿sí? Acá lo pueden ver, ahí lo subí un poquito más. Acá pueden ver ustedes las piezas, todos los apéndices que tienen. Después, ustedes cuando vean el trabajo práctico, véanlo en detalle. Y estos son los miodocopinas, que son solamente formas marinas. No hay formas ni dulceacuícolas ni de aguas salobres. Estos miodocopinas son más carnívoros, más depredadores, presentan un ojo compuesto, a diferencia de los otros, por eso se llaman miodocopina, los otros no presentan. Fíjense acá, estos son los que tienen esta escotadura antenal en el caparazón, pueden producir bioluminiscencia, fíjense este ejemplo que tienen acá, y después aparece, acá tienen representados los distintos apéndices, tanto del tronco como de la porción cefálica. Entonces, los podocopina, que son los anteriores, pueden estar en distintos ambientes, pero básicamente son los que están adaptados a las aguas continentales, o al menos en aguas salobres. No presentan esa escotadura antenal, ¿sí? Y estos entonces son las formas típicamente marinas, depredadoras, planctónicas, con esa escotadura que tienen en la parte anterior. Si ustedes lo ven cerrado, o sea, tienen las valvas cerradas, fíjense que del bicho no ven nada externamente. Lo único que se asoma van a ser las antenas, con las cuales hacen la propulsión. El resto del cuerpo queda como encerrado entre esas valvas. Acá hay ejemplos de distintos grupos. Fíjense la distinta ornamentación que tienen. Son formas muy estudiadas, sobre todo los registros fósiles, que hay muchísimos registros fósiles. Y bueno, esta ornamentación externa que presentan, lo utilizan también para la clasificación. Fíjense, estas son todas formas extintas. Las formas actuales son estas que tenemos, las miodocopina y podocopina.
Roxana, las ornamentaciones son por diferentes formas de depósito de carbonato de calcio. Sí. Y eso Todo lo depende que es- del ambiente donde están, aunque sean todos, no sé, marinos, de si son de aguas más profundas, menos profundas, ¿depende algo de eso o no? No, en realidad la ornamentación no depende del ambiente, sino la ornamentación es todo tegumentario, Está bien. distintas formas que desarrolla. Bueno, acá tenemos otro grupo dentro de estos maxilópoda con adaptaciones totalmente distintas. Ahí está, y me lo van a decir ustedes. ¿Qué ven de distinto? A ver, hablen un poco ustedes. Tienen las maxilas 1 transformadas en ventosas. ¿Qué más? Las antenas están reducidas. Bien. ¿Qué más? Los toracópodos parecen más desarrollados. Sí. ¿Qué me Y querés el decir? caparazón del galgo, ¿no? Espera un cachito. ¿Qué me querés decir con que tienen los toracópodos más desarrollados? ¿Más desarrollados que qué? Que los que tienen las antenas más desarrolladas. O sea, que los usarían más para nadar. Sí, las antenas están reducidas, pero ¿qué les llama la atención de los toracópodos? No está mal la observación, lo que pasa es que yo quiero que lo digan bien. Tiene como lamelas. ¿A qué llamas lamelas? Esto es para que ustedes vayan ayudarlos a que sean más precisos en sus definiciones. ¿Qué es algo lamelar? Se ven como más aplanados quizá, pero no sé si es por ir por la imagen o... No, pero yo quiero, antes que seguir con eso, no son aplanados, son cilíndricos. Porque acá me quieren decir algo, pero están usando mal la palabra. ¿Qué es lamela? ¿Qué tema, no? Empezamos a usar términos que nos complican, ¿no es cierto? ¿Son setosos o lamelares? Lamela es como una estructura más aplanada, como forma de hoja. Lo que le llama la atención de esto es que son como más setosos, se podría decir. No lamelares. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿Qué les llama la atención de estos apéndices para que me digan están más desarrollados? ¿Qué es lo que les llama la atención de estos apéndices? ¿Que tienen mucho desarrollo de qué? La excita es el mismo tamaño tiene casi del toracópodo. Del telopodito. Del telopodito. Ahí está. Entonces, tienen una excita muy desarrollada. ¿Para qué servirán estos toracópodos? ¿Qué función tendrán? Natatoria. Natatoria. Entonces, tiene un mix de estructuras que están adaptadas para la natación y para qué más. Y para fijarse. Para el ectoparasitismo. O sea, ustedes en el estado adulto van a ver las dos estructuras. ¿Y esto qué me está diciendo a mí? Si tiene apéndices natatorios y estructuras modificadas para la fijación. Se cansa de nadar y se fija. Al revés. Va de huésped en huésped nadando. Más o menos parecido, algo así. Entonces, tienen las estructuras cefálicas de alguna manera adaptadas para la fijación y otras, los toracópodos, para la natación. Bien. ¿Y dónde está la boca ahí? Ahí te iba a preguntar eso. ¿Dónde está? ¿Dónde están las mandíbulas? Que no las veo. Debe ser esa línea ahí que se ve en el medio como fusionada. Eso. Esta es una espina.
Esta es una espina con una glándula anticoagulante y acá en este cono bucal que está formado entre el labro y el paragnatos, adentro está la mandíbula. Está todo modificado. Entonces ahora, si le voy a checar la imagen, todo lo que recién dijimos está acá. Marinos o de agua dulce, ectoparásitos, ¿sí? Con ojos en el adulto, los ojos son sésiles, esperen que achico porque no dejo ver el otro, los ojos son ojos compuestos sésiles, que esta es una característica muy importante, caparazón bilobado distalmente, la modificación de las antenas 1 y 2, que están más reducidas y terminadas como en gancho, para fijarse, las mandíbulas en forma de ventosa, maxilas 2 en forma de garfio, ese cono bucal, pocos segmentos y apéndices en el tórax, tiene una reducción importante, y el abdomen, que está acá atrás, bilobado. Nosotros tenemos dos géneros, que es Dolops y Argulus. Ahora vamos a ver bien. Fíjense, nosotros tenemos Dolops y Argulus, estos dos. Que ahora vamos a ver qué diferencias tienen. Acá, no sé si se llegan a ver cómo están enganchados en el huésped. ¿Ven? Y acá podemos ver un poco más en detalle cómo están modificadas las antenas. Fíjense. Antena 1 y antena 2, acá que están modificadas como en forma de gancho. Esta es una, esta es otra, que sirve para anclarse al huésped. Acá. A ver. ¿Qué diferencia hay entre Dolops y Argulus? Las antenas las tenemos acá. Antenas. Fíjense acá la mandíbula, la maxila 1, que no siempre está transformada en ventosa. En Argulus sí está en ventosa, modificada en ventosa, pero en Dolops en forma de gancho, de garfio. ¿Ven? Entonces, acá en el caso de Dolops, maxila 1 y maxila 2 son semejantes entre sí, y acá tienen los 4 pares de toracópodos, con su telopodito y la exita bien desarrollada. Acá está la boca y acá está el cono bucal, la boca. Acá tienen en detalle lo que es ese cono bucal. Decíamos que tenía un labro y un labio. Y por dentro va a estar la mandíbula. Acá está. Ahora, ¿este labio es homólogo al labio de insectos? ¿O de un miriápodo? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque siempre el de insectos es como que es el único que hoy lo aceptamos como... Ah, no, con el de miriápodos también. Además tiene maxilas 1 y maxilas 2. O sea que el labio de los insectos y en algunos miriápodos, ¿qué apéndice lo forma? Las maxilas 2, ¿no es? Maxilas 2, exacto. Acá es una proyección external, que le pusieron el mismo nombre y por eso nos complica. Pero tengan presente que no es homólogo al labio que presentan los miriápodos o los insectos. Así ya van, ese tipo de cosas ya tienen que ir manejándola y aceitándola. Y aparte, como no me acuerdo quién lo dijo, porque tiene maxilas 2. Sí, la maxila 2 es un apéndice con forma de pata. Nunca se unen para cerrar la cavidad bucal. Bien. Acá estaba escrito.
Bueno, a ver, ciclos de vida. Vamos a ver, se adhieren al huésped con antenas y maxilas y lo abandonan para copular. ¿Sí? Estos como tienen la posibilidad de esos apéndices para nadar, ¿tá? Entonces están por momentos fijados al huésped y por momentos no. Lo importante es que estos bichos pueden ser anamórficos o epimórficos. En el caso de Argulus, esto yo capturé, hice una captura de pantalla, esto lo tienen en uno de los videos donde los pueden ver bien como nadan. Nacen como Nauplius y a partir de allí después van a empezar a sufrir todas la metamorfosis para alcanzar esta forma del adulto tan especializada para el ectoparasitismo. En el caso de Dolops, nacen como poslarva. O sea que nacen en un estadio más avanzado de desarrollo. Y por último nos quedan los pentastómida. Ya salimos totalmente de... Algunos los incluyen dentro de los maxilópoda, otros no. Antes de pasar a los pentastómida, ¿les quedó alguna duda de los maxilópoda? No. El resto, porque ya pasamos a algo totalmente diferente. ¿Les quedó bien en claro el ojo maxilopodiano? Porque eso se lo van a preguntar siempre, lo van a tener que saber. Y antes de meterme con otro grupo que es totalmente diferente, vamos a dejar bien claro lo que son, todo lo que es relacionado a los maxilópodas. A ver si alguien me contesta algo. Nada. Están enmudecidos, chicos, ¿eh? Si los tuviera en el aula, saben cómo los haría hablar, ¿no? A mí me gusta interactuar, pero se me complica un montón así. Bueno, entonces no nos quedan dudas con respecto a los maxilópodas. Pasamos a un grupo totalmente derivado, modificado, que en un principio, ¿dónde estaban ubicados? ¿Saben cómo estaban ubicados en un principio? Anteriormente. Si ustedes van a buscar en un libro un pentastómida, ¿dónde lo van a encontrar? ¿Agarran los libros? Fuera de artrópodos, capaz más cerca de Anélida, no sé. Bueno, no tanto como cerca de Anélidas, pero sí fuera de artrópodos. Van a encontrarlos en los libros anteriores, qué sé yo, el Meglish, el Grasset, no sé, bueno. El Kessner también. Sí, claro, no están. ¿Por qué? No están. Porque eran considerados paraartrópodos, junto con onicóforos y tardígrados. Entonces, en muchos libros los van a encontrar de esos tres juntos. Después con estudios posteriores, pero esto es bastante reciente, yo les diría 10 años, hará una cosa así, fueron incorporados dentro de los Crutáceos. Relacionados con los maxilópodos, fundamentalmente por sus hábitos, por ser parásitos, por ser formas endoparásitos, y por la morfología de la anatomía interna del reproductor femenino, más que nada por el desarrollo de una espermateca. Pero como yo les decía, algunos los consideran como grupos, o sea, o son grupos muy basales o muy modificados. Pero Rosana, como paleartrópodos, ¿hace cuánto que se consideran? Hace muchísimo, porque nosotros vimos como paleartrópodos los pinorrincos, los lucíferos, priapúlidos, nematodos y nematomorfos. Si yo no me equivoco, no me falta ninguno. Pero eso estoy hablándote de cuando se habla de articulata. No hables de crisozoa. Está bien. Porque esto es anterior. Ah, bien. Ahí ya no enganchás en nada. Todos los libros
estos que tuvimos, los tradicionales, por decirlo de alguna manera, no hablan de Grisozoa, sino te ponen anélido y a continuación artrópodo. Y antes de artrópodos te ponían parartrópodos, que yo Grasé, ese tipo de libros. Y esos parartrópodos estaban onicóforos, tardígrados y pentastómidos. Después, bueno, vino la teoría de la Grisozoa y posteriormente, en estudios posteriores y alguno que otro molecular, entonces fueron considerados como crustáceos y muy modificados, justamente adaptados a la vida parasitaria. ¿Qué le llama la atención de esta foto? Y que tiene todo modificado. Si eso llegaran a ser antenas, están modificadas en ganchos. Que si eso fuese una mandíbula, estaría como algo medio suctor, qué sé yo. Se llaman pentastómidas, porque van a ver que uno tiene la parte cefálica como en forma de una mano, pero entonces de apéndices, estos serían modificación de apéndices, que lo usaron para fijarse al huésped. Y en el resto, todo esto sería el resto del cuerpo. Linguatúlida o pentastómida. Linguatúlida porque tiene esa forma como de gusano aplanado. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Tenemos dos grandes grupos, porocefálidos y cefalovénidos. Acá estos cefalovénidos, fíjense que se ve como esa forma de mano, de dedo, que en realidad esto sería donde sale la boca, y lo otro, los derivados apendiculares, que son con los ganchos con los cuales se fijan, tienen un desarrollo directo y no tienen huésped intermediario obligatorio. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Entonces pueden ver ese organismo, se ve una segmentación externa inclusive. Pero son grandes. Y no tan grandes, no te creas que son muy grandes. Estos no son tan grandes. La que está, déjame pensar, la linguatúlida que tenemos nosotros tendrá 6 centímetros de largo un adulto. Este es los porocefálidos, que es el otro grupo, que ya tienen como no tienen esos deditos, sino que tienen más reducidos aún, son más cilíndricos, son endoparásitos, encontramos formas que atacan el hombre, están en las vías respiratorias superiores, dioicos, tienen un ciclo de vida bastante complejo, con larvas que vamos ahora a ver que tienen distintas características. La larva primaria, la primer larva se parece bastante a un tardígrado, entonces le pusieron de nombre tardigradiforme. La segunda larva es enquistante, que se enquista hasta que pasa a un huésped definitivo, donde ahí pasa a la larva terciaria, o es la migrante, es la que después va a migrar desde el digestivo y va a ir hasta donde queda, que es en las vías nasales superiores. Acá tienen un ejemplo, fíjense, tienen por donde se fijan, que son esas ungues, las glándulas asociadas, ¿sí? Acá tienen, como todo parásito, siempre tienen muy desarrollado la parte reproductiva. El digestivo es este simple, con el ano que abre en vista posterior, en la parte posterior. Acá tienen las glándulas, las gónadas, perdón, ¿sí? Acá tienen todo el receptáculo seminal, el útero, la vagina y el gonoporo. Esto es lo que se llama la larva tardigradiforme, que si ustedes la ven así medio como rápido, tiene forma como de un tardígrado, por decirlo de alguna manera, porque tiene esos, fíjense, tienen como estos dos pares de apéndices con ungues. La larva tardigradiforme tiene acá una par de estiletes, también anteriores. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, de, en el caso de que tienen huéspedes definitivos a una víbora,
salen los huevos embrionados, se transforman en larvas tardigradiformes que va a ser incorporada por el huésped definitivo. Esa larva tardigradiforme va a perforar el intestino, va a ir a una víscera donde se va a enquistar, pasa la larva enquistante y después cuando es incorporado por el huésped definitivo, va a dar esa larva, se va a transformar la larva migrante que se va a dirigir directamente a donde va a continuar su ciclo de vida. Esta es la forma que ataca al hombre, Linguatulida, Linguatula serrata. La Linguatula serrata, fíjense, nosotros tenemos un preparado muy parecido a este que está acá, que son formas que presentan, esta es la boca, ¿sí? Estos son los ganchos cefálicos por los cuales se fija, acá lo pueden ver bien. Como siempre, como les decía anteriormente, bueno, el digestivo, que es muy sencillo, y el reproductor, que es lo que alcanza mayor desarrollo. Ustedes todo lo que ven acá por transparencia no es el digestivo, sino que es el reproductor. Siempre está muy desarrollado. Y acá tienen el ciclo de vida. Fíjense esta Linguatula serrata que tiene una forma más aplanada porque está en la cavidad nasal. Las formas anteriores, como acá, estos, ven que son más cilíndricos, en general están más en la parte de bronquios y tráqueas. Estas son formas aplanadas, adaptadas a vivir. Fíjense, acá lo ven bien, ¿no? Parece más una sanguijuela. Me parece una sanguijuela, totalmente. Fíjense, esta es una fosa nasal, esta es de no me acuerdo dónde saqué esta foto, no es de un ser humano, no me acuerdo si era un cordero, no me acuerdo de qué era, pero que se veían un montón de estas, le hicieron un corte transversal en la cabeza y se veía que tenía por todos lados, pobre bicho. Entonces se fija, está en la cavidad nasal, estas tienen un ciclo de vida que sí o sí necesitan un huésped intermediario y un huésped definitivo. El huésped intermediario va a ser un herbívoro y el definitivo va a ser sí o sí un carnívoro. Entonces, en el estado adulto está en las fosas, en las vías nasales, en las fosas nasales, salen con los estornudos estos huevos embrionados que al ser incorporados por los herbívoros se transforman en esta larva tardigradiforme. Esta larva que tiene entonces esos estiletes cefálicos y estos apéndices son los que van a perforar el digestivo, se van a ubicar en las vísceras y va a dar esta larva enquistante. Que acá ustedes la pueden ver, esto es un corte, se ve perfectamente esta larva enquistada dentro de una víscera. Permanece de esta manera en el huésped intermediario, el cual en cada estadio mudan y pasan por varios estadios, y cuando es entonces incorporada por el huésped definitivo, esta larva enquistante se va a transformar, va a salir de ese quiste, se va a transformar en una larva emigrante que va a migrar hasta las vías respiratorias, donde se va a transformar en el adulto. Y allí comienza el ciclo de vida de nuevo. Bueno, ¿Y cómo afecta el pentastómido en las vías respiratorias? Bueno, primero, vos fíjate que esta mucosa, que es muy sensible, ya tener un bicho ahí pegado, toda la irritación y los problemas que puede ocasionar, aparte que obliteran los ductos respiratorios. Tienen secreciones, deben producir rinitis, todo ese tipo de alteraciones. Aparte esta larva migrante te atraviesa, del digestivo te atraviesa hasta llegar a las fosas superiores. Con todos los daños concomitantes que signifique eso.
Esto es todo entonces lo que es relacionado a este gran grupo de maxilópodas. Yo pensé que estaba re justo en tiempo, me sobra tiempo. Al final, si quieren que repasemos algo, si tienen alguna consulta, si estuvieron viendo el trabajo práctico y tenían alguna duda de algo, que ahora lo quieran ver. Qué silenciosos que están, ¿eh? No, profe, yo todavía no lo miré. Ah, porque por ahí no lo veo, ¿no? Lo del ojo que mencionó antes quisiera repasar, buenísimo. Sí, yo te iba a decir lo mismo porque me parece que yo me conecté, no me podía conectar antes un cachitín más tarde y ya lo habías hablado. Bueno, vamos a ver lo del ojo. Esto es así. En los crustáceos ustedes tienen dos tipos de ojos. Ojos compuestos y ocelos. Esos ocelos que tienen una posición media, como en el resto de los artrópodos, se agrupan. Se agrupan lo que nosotros llamamos como ojo náuplios. Ese agrupamiento de ocelos, que al menos son 3, aparecen ya en la primera estadio larval, que le da justamente el nombre de náuplios. Esos ocelos, que acá los pueden ver en número de 3, cuando son 3, a veces son más, a veces después el resto se reducen. Fíjense que están como unidos, uno contiguo a otro, son 2 laterales y uno de posición ventral. ¿Qué elementos constituyen esos ojos, esos ocelos, esos ojos náuplios? Bueno, cada uno de estos ojos van a estar compuestos por las células retinianas, ¿sí? Las células retinianas que son fundamentales, y las células que forman la capa cornógena, como cualquier otro ocelo, y además las células pigmentarias. Entonces acá, fíjense, ustedes tienen representado esta barra que está acá, que es en todas las mismas, es el pigmento, las células pigmentarias. Los que son estas estructuras representadas así con rectángulos son las células retinianas con la parte fotosensible, que tienen como este rayadito acá. Esa sería la parte fotosensible, que en toda célula retiniana la parte fotosensible es donde tienen microvellosidades con pigmentos. En este ojito que tenemos, en este ojo náupleo que hay acá, entonces tenemos las células retinianas y las células pigmentarias. Acá están representadas, con su parte fotosensible. Pueden tener o visión directa o indirecta. Que sea directa o indirecta va a depender cómo salga el axón con respecto a la entrada del rayo de luz. En todos los malacostracos, estos ocelos, estos ojos náuplios son de visión directa. Esos axones van a formar un nervio ocelar que van a ir directamente al pars intercerebralis de ese protocerebro. En el caso de los malacostracos, hay una estructura, hay dos ojos que son distintos, o sea, son estos ocelos promodificados. Algunos dicen que, como no están en todos, no puede ser utilizado como una sinapomorfía del grupo, porque en realidad no está en todos. ¿Por qué? Porque en los ostrácodos aparece un ojo náuplius muy particular. Antes de entrar en malacostracos, todos los que no son malacostracos son todos de visión indirecta. En los filocáridos, en los anostracos o en los maxilópodas. Todos son de visión indirecta. Ya tenemos una diferencia importante con los malacostracos. Por eso algunos autores sostienen que no tienen el mismo origen, porque ya partimos de una visión, unos son directos y otros indirectos. En particular, ¿qué encontramos dentro de los maxilópodas?
Dentro de los maxilópodas hay un grupo, que son los ostrácodos, que tienen este ojo diferente, distinto, que algunos autores han denominado como ojo maxilopodiano. ¿Qué tiene distinto? Son 3 ojos, 3 ocelos, ¿sí? Agrupados de la misma manera, pero aparecen otras estructuras, aparte de las células pigmentarias y de las células retinianas, aparecen las células del tapetum y las células de la lente. Estas células del tapetum, ¿sí?, tienen la particularidad de estar dispuestas siempre entre las células retinianas y las células pigmentarias. Y las células de la lente, estas que están acá, harían las veces como un cono cristalino, como células del cristalino. Y además pueden tener la lente cuticular como la que tienen los otros ocelos. Pueden estar presentes en algunos y en otros no. Ahora, este ojo con estas características, así lo encontramos solamente en los ostrácodos. ¿Por qué? Porque en los otros no están ni las células de las lentes ni el tapetum, las células del tapetum. Sumado a eso, en el caso de los copépodos, que es este gráfico que está acá, los copépodos no tienen tapetum, no tienen células de las lentes, pero tienen otro órgano que está acá, ¿sí? Este órgano que algunos autores lo llaman como otro ojo, se puede considerar como otro celo. ¿Por qué? Porque dice que son 2 células binucleadas, ahí tienen los 2 núcleos que tienen microvellosidades. Entonces, como tal, podrían captar estímulos lumínicos. Pero esto es un caso particular de copépodos, que tampoco comparten con otros. Entonces, fíjense que ustedes tienen distintos órganos de visión, además, con distintas variables, por eso como son muy distintos, es complicado hacer un esquema evolutivo de todo esto. El Olofsson, que fue un autor que los estudió mucho, él sostiene que no son ojos compuestos reducidos, sino que son estructuras que se originaron independientemente de un ojo compuesto. Y relaciona estos órganos frontales, estos ojos náucleos, más relacionados con la vida pelágica que tienen las larvas náucleos. Como que se originan independientemente y con un poco respuesta a esa vida pelágica que tiene esa larva náucleos. ¿Sí? Entonces, esto es la variabilidad que ustedes pueden encontrar con respecto a los órganos, estos ojos náucleos, que en algunos libros, algunos autores los llaman como órganos frontales. Por ejemplo, estas estructuras reducidas que están acá, algunos autores lo denominan como órganos frontales, pero el Olofsson dice que no, que son todos órganos, son todos ojos náucleos de posición media. Él lo llama ojos frontales, pero nunca órganos frontales diferentes a lo que puede ser un ojo nauclear. Esta placa yo la tenía en el otro teórico, se los traje ahora para poder explicar nuevamente las características, acá está, no, en este de acá, de un ojo náucleo. Entonces, fíjense que muchos no sostienen la monofilia de este grupo, que habla de ciertas tendencias, que es cierto que hay varios caracteres que comparten. De todos esos caracteres que comparten, este ojo, posible ojo maxilopodiano, no lo presentan todos, tal como esta estructura, como les dije recién. Puede ser que los otros sean reducción de este, no se sabe. No está claro, no se sabe. Pero sí tienen otras cosas que comparten, que es lo que vimos recién. Entonces, tienen al menos un maxilipedio, que suman al céfalo. Tienen 7 segmentos, esos 7 segmentos, entonces el primero se suman
al céfalo le quedan 6 toracópodos, que pueden tener menos por una reducción secundaria. En el último segmento el gonopolo. En el abdomen también tienen un bajo número de segmentos, y en el último segmento, que es este que está atrás, que es el segmento anal, tienen un par de ramas caudales. Ojo que en algunos libros van a encontrar con otro nombre. Esto acá yo no lo corregí, le ponen Telson, pero en realidad es el segmento anal con ramas caudales. ¿Sí? Y acá esto lo comparan con céfalo-tórax. Bueno, esto de acá abajo no le den bolilla. Ustedes vean en copépado. Céfalo, tórax y abdomen. Perfecto, muchas gracias. Esas son las características más importantes de este grupo y la tendencia al parasitismo. Son grupos que han explotado, ¿sí?, el parasitismo y modificándose totalmente. Porque en general no son parásitos como muy parecidos a las formas de vida libre, totalmente modificados. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo relacionado a los órganos de visión. No sé si quedó claro, si necesitan más explicación. No, bárbaro. Yo después les voy a poner, si quieren leer un poquito más, ahora voy a subir todo, la publicación con respecto al estudio sobre estos ojos compuestos, a los ojos de visión, a estos ojos náucleos, pero sepan entonces las distintas características, los componentes celulares que hay en uno y los componentes celulares que están en otro. Bueno, muchísimas gracias. Yo me retiro, que me van a echar del trabajo, aprovecho. Bueno, adelante que te echen. Chao, hasta luego. Bueno, el resto, sí. Solo quería comentar que en Aulas Web no está disponible el teórico. No, lo voy a subir ahora. Ah, ok, gracias. El teórico en general, primero lo doy y después lo subo para ver si encuentro algún error o algo que durante el desarrollo del teórico lo modifico y ahora lo voy a subir todo. El sábado ya le subí el trabajo práctico, ahora le subo el teórico con el cuestionario y la bibliografía. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene con el último teórico, que es de branquiópodos. Y después ya terminamos. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Chao, chicos, que tengan una buena semana. Chao. Igualmente. Chao, chao.